Bueno, esta es una tarea para la materia de Derecho Informático con el título de Gestión de Evidencia Informática, Protección de Datos Personales. Este ensayo trata de enfocar un sistema de eh, cómo la era digital ha cambiado nuestra perspectiva sobre los datos personales y su manejo, su transacción de información de datos personales, tanto nacional como internacionalmente, eh, cómo estos datos cruzan fronteras sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta, qué persona los protege, qué autoridad existe sobre ellos, qué pasa si es que hay una brecha que no debería ser cruzada, etcétera, etcétera. Eso es lo que este ensayo trata de responder a través, por supuesto, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la cual fue aplicada en Ecuador en mayo del 2021 debido a que los datos personales se han vuelto cada vez más y más valiosos dentro de este siglo XXI. eh, Ecuador siendo uno de los países que ya ha necesitado esta ley desde hace muchos años. eh, Países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Uruguay, que ya han contado con este tipo de leyes, que Ecuador no lo hacía. Y por último se terminó aplicando en el año 2021, donde se reformulan o también se norman algunas tipologías dentro de las leyes de esta ley orgánica de protección de datos personales, sobre todo desde el artículo 55, donde se prescribe que las transferencias internacionales de datos tienen que ser vinculadas a una autoridad que está por encima de todas las transacciones internacionales y que se asegura de que éstas no pasen la brecha que no deben. Existen tres mecanismos principales para tratar de proteger este tipo de datos personales, em, que son tres vías legales donde los datos pueden salir del país de forma segura. El primero, que es el nivel adecuado de protección, que es el primer mecanismo. La Autoridad de Protección de Datos evalúa si es que primeramente otro país tiene leyes rígidas, tiene leyes que se podrían aplicar y que no solamente son flexibles, sino realmente respetan lo que la norma prescribe, declarándolo como adecuado. eh, Tanto una vez que el país sea normado como adecuado, o suficiente, o con leyes suficientemente buenas como para proteger estos datos. Cualquier empresa puede transferir datos sin trámites, sin procesos adicionales que demoren esta transacción de datos internacionales. Eh, el segundo mecanismo, que es la garantía adecuada, eh, es que si el país no tiene una, un formato, una forma o una estructura de leyes suficientemente buenas, entre el segundo mecanismo, que es que el de la empresa ofrezca garantías específicas, sobre todo tratando de cumplir con la protección igual o mayor que la del país eh, del que sale del origen las transacciones. eh, También de igual manera que garantizar que estas transacciones lleguen de manera segura y si es que no lo hacen, poder presentar una demanda si es que algo sale mal en este proceso de transacción y un derecho de reparación integral si es que este proceso o este derecho es vulnerado de alguna forma. Y aquí es donde entra el tercer mecanismo, que son las normas corporativas vinculantes, los cuales son empresas multinacionales eh, mucho más grandes de lo que nos podríamos imaginar, las cuales pueden pedir permiso para cada transferencia de datos entre sus oficinas, donde las propias reglas internas cumplen condiciones obligatorias, eh, por ejemplo, auditorías constantes, responsabilidad por violaciones o tal vez también un mediador, un delegado que pueda evidenciar que esta protección de datos sí está yendo como debería. Por ejemplo, también podríamos hablar de los casos excepcionales y de control que se sujetan a esta ley, donde si es que, por ejemplo, se puede hablar donde un usuario no ha dado su consentimiento explícito sabiendo de los riesgos, o al contrario, lo ha hecho sabiendo que estos riesgos existen y que pueden eh, ser contraproducentes para la propia persona. Pero también existen leyes que protegen esta transacción, como la colaboración judicial internacional,
eh, protecciones en caso de emergencias, operaciones bancarias internacionales, eh, poder, la ley mismo prescribe defensa legal para procesos de demanda o de interés público, eh, donde los datos personales no son un objeto de transacción pública, sino que tienen que ser completamente privados entre la persona que el origen y el destino, quién es el que lo resuelve y el que lo recibe a fin de cuentas. Los desafíos críticos de esta ley eh, son que depende completamente y es muy centralizada alrededor de la Autoridad de Protección de Datos, que, como ya sabemos, Ecuador no es un país que tiene un presupuesto abismal, ni tampoco tiene un personal ilimitado o una autonomía real sobre, por ejemplo, la Constitución. Y de igual manera, la cooperación internacional no es una forma de decir que Ecuador puede acceder a muchas de las bases de datos de los países internacionales grandes como Estados Unidos, España, Italia o China, por ejemplo, donde si es que aquellos países multinacionales no quieren eh, cooperar con el Ecuador, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Estas excepciones del interés público que pueden convertirse en contraproducentes para la propia persona y de igual manera para que esta ley funcione necesitaríamos acciones como una prioridad de darle transacción de datos a una autoridad con un presupuesto tan grande como para contratar un personal y recursos humanos que puedan manejar este tipo de leyes, negociar acuerdos con otros países y crear una normativa técnica no tan general y no tan amplia como la tenemos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y de igual manera, cierto tipo de capacitación y educación para poder desarrollar jurisprudencia que esté registrada sobre casos verídicos y casos reales dentro de nuestro país. Esto es lo que puedo aportar según la gestión de evidencia informática y la protección de datos personales para la materia de derecho informático.